Queremos hablar de pavimentos del futuro, de rap, de caucho reciclado, de mezclas frías, de economía circular, de huella de carbono, y todo eso importa. Pero hay una contradicción que pocas veces ponemos sobre la mesa. Muchas veces queremos evaluar tecnologías nuevas con modelos que nacieron para otra época. Imagina una carretera que se presenta como más ecológica. Usa material reciclado, reduce temperatura de producción, aprovecha residuos, promete menor impacto ambiental. En el papel todo suena bien, pero pasan los años, empiezan las grietas, llega el mantenimiento, después más maquinaria, más transporte, más materiales, más cierres, más emisiones, y entonces todo cambia. Ya no basta con saber cuánto se ahorró al construirla. La pregunta real es, ¿cuánto costó durante toda su vida? Porque una solución ecológica que dura menos puede dejar de ser ecológica muy rápido. Y ahí está el reto de este capítulo. No se trata de negar los avances, no se trata de decir que con el rap, el caucho o las mezclas tibias no sirven. Al contrario, México está avanzando en laboratorio, en investigación y en los ensayos de desempeño. Pero si queremos comparar bien estas tecnologías, necesitamos algo más que buenas intenciones y pruebas aisladas. Necesitamos modelos que permitan entender cómo se comporta cada mezcla, qué daño acumula, qué vida útil puede alcanzar y qué mantenimiento va a necesitar. Porque si evaluamos una mezcla ecológica o una mezcla convencional como si todas tuvieran la misma respuesta a fatiga, entonces no estamos comparando tecnologías, estamos comparando supuestos. Hoy cerramos esta serie con una pregunta incómoda. ¿Podemos diseñar pavimentos verdes usando modelos del pasado? Bienvenidos a Entre Datos y Asfalto. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a cerrar esta serie de pavimentos ecológicos. A través de esta serie hemos pasado por diferentes tecnologías, por ejemplo con el RAP, el caucho reciclado, y esto ha sido bastante interesante, pero todo esto tiene que concluir de la manera en cómo se evalúan todas estas tecnologías, porque de una parte estábamos hablando de una economía circular, pero de este lado también para evaluar todas estas tecnologías, también tenemos que cerrar todo ese ciclo, y cerrar ese ciclo es entender cómo podemos comparar nuestras mezclas asfálticas, porque a lo largo de esta serie hemos visto cómo podemos incorporar nuevas tecnologías, cómo podemos bajar temperaturas, pero todo esto se tiene que ver reflejado en una pregunta que es ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar una vialidad? ¿Al cuánto tiempo tengo que levantar? ¿Tengo que hacer un mantenimiento? No hay pavimentos perpetuos que duren para siempre, entonces esta es una pregunta obligada. Y literalmente es una de las preguntas más difíciles de contestar, porque para contestar esta pregunta necesitamos ver las condiciones a las cuales estará sometido nuestro pavimento. Tenemos que conocer el tránsito que va a circular por esa vialidad. De ese tránsito también debemos de conocer la estructura de nuestro pavimento, y además si consideramos condiciones climatológicas que también van a afectar a nuestro pavimento, se vuelve cada vez más difícil de responder. En sí, en México hemos avanzado en tener mejores metodologías, en avanzar en la investigación de estas tecnologías ecológicas, pero estamos dejando de lado algo importante, y esto es cómo comparar estas tecnologías. Porque en sí, la respuesta real y todo puede estar muy bonito sobre papel en cuanto a que decimos que una mezcla ocupa estos residuos, como puede ser el caucho, como puede ser el pavimento reciclado, pero a final de cuentas se tiene que evaluar con una solución convencional y tenemos que evaluar su desempeño. En México ocupamos el protocolo AMAC, que prácticamente es una adaptación de SuperPape, y en esta metodología vemos 4 niveles de diseño. Esto va a depender del nivel de tránsito. Obviamente, entre más tránsito vaya a tener una vialidad, el nivel de exigencia es mayor. En el primer escalón tenemos al
TCR, o la susceptibilidad al daño por humedad. En sí, en esta prueba vemos a grandes rasgos, después me dirán ustedes, coméntenme si quieren que entremos un poquito más al diseño de mezclas, a protocolo AMAC, también podemos ver un poquito del diseño de Marshall, dependerá también lo que ustedes nos vayan pidiendo. Pero en sí, este primer nivel, vamos a ver qué tanto daño le hace el agua a nuestra mezcla asfáltica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bajo algo muy sencillo. Vamos a tener dos grupos de pastillas, tres en cada grupo, de las cuales un grupo se va a someter a un acondicionamiento. Y ese acondicionamiento son condiciones extremas de temperatura. Vamos a congelar, bueno, primero vamos a saturar esta mezcla. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a meterle bastante agua por sus poros, vamos a meterla a congelar, después la vamos a meter a baño María y después se va a volver a juntar con estas pastillas, las cuales no se sometieron a este acondicionamiento, y vamos a ver qué tanto baja esa resistencia, qué tanto esfuerzo puede soportar cada grupo. Obviamente el grupo que no fue acondicionado va a soportar mayor esfuerzo que el que sí lo fue, pero esta reducción no debe de ser mayor al 20%. ¿Por qué es importante medir esto? Porque algo que daña mucho a las mezclas asfálticas es el agua. Todos sabemos que cuando empieza la época de lluvias aparecen los baches. Entonces, por eso es tan importante. Después nos vamos a rueda cargada de Hamburgo o la susceptibilidad a la deformación permanente. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a someter nuestra mezcla asfáltica, también realizando especímenes, 4 especímenes, a esta prueba de rueda cargada de Hamburgo, que consiste en pasarle una rueda metálica y medir la deformación. Aunque en pavimentos tenemos dos métodos de falla, que es fatiga y deformación permanente, la mezcla no debe de pasar por ese proceso de formación permanente. Realizamos rueda cargada de Hamburgo para verificar que esto no va a suceder. Entonces, en esta prueba debemos de verificar que nuestra mezcla no va a tener deformación permanente. La deformación permanente en una mezcla se puede asociar a un mal diseño, a un mal ligante, a un contenido excesivo de ligante, y es sumamente peligroso porque en temporada de lluvias, si tenemos esa deformación permanente, se va a formar como una tipo canaletita en la cual más fácilmente se puede almacenar el agua a alta velocidad, puede ocasionar un accidente como acuaplaneo. Prácticamente es que no nos podamos frenar y que esto ocasione un accidente. De ahí seguimos con el módulo dinámico, que ya en este caso son pocos laboratorios, al menos aquí en México, que tienen el equipo para hacer módulo dinámico. Por ende, también son pocas veces que medimos el módulo dinámico en nuestras obras. Aquí, ¿qué pasa en cuanto a esta prueba? En el módulo dinámico, en nuestra mezcla asfáltica, lo que medimos es la rigidez de nuestra mezcla asfáltica cuando recibe cargas repetidas. En sí, de aquí partimos de la idea de que no tenemos un solo módulo. La mezcla se va a comportar muy diferente en la mañana, que en la tarde, que en la noche. Por la temperatura y por su misma naturaleza de ocupar este ligante asfáltico, cambia mucho su comportamiento dependiendo a qué temperatura se encuentra, y también cambia su respuesta dependiendo la velocidad a la cual se aplica una carga. Por ejemplo, en cuanto a temperatura, cuando hace más frío, la mezcla presenta un mayor módulo dinámico que cuando hace más calor, y también va a depender de la frecuencia de carga, si es más lenta o es más rápida. En sí, cuando medimos el módulo dinámico, no se mide una sola temperatura ni una sola frecuencia, se miden varias combinaciones y se construye una curva maestra de esta mezcla. Así sabremos cómo se va a comportar dependiendo de la temperatura y dependiendo de la frecuencia de carga. Pero en sí lo que se reporta a quien se va a encargar del diseño del pavimento es el módulo a 20 grados centígrados y a 10 Hz. Es una manera de simplificar algo que hacemos mucho en el diseño de pavimentos, es la simplificación. Y aquí parte de eso, porque si no tendríamos un problema muy complicado, porque primero tenemos el tránsito lo estamos simplificando en ejes equivalentes. Módulo
también lo simplificamos a uno solo, pero eso no quiere decir que sea un módulo absoluto, sino que es un valor de referencia que se le pasa al diseñador y es toda esta parte de simplificar porque un pavimento pues tiene una configuración muy complicada porque inclusive en una vialidad podemos tener diferentes tipos de estructuras, diferentes espesores, diferentes módulos. En cuanto al tipo de mezclas, también si agregamos el tema de temperatura, el tema de carga, o sea, se vuelve algo muy complicado de resolver. Entonces, por eso tenemos estas simplificaciones. Y hasta arriba tenemos la fatiga. Ya en este nivel es muy raro que nos pidan en un diseño que determinemos fatiga, también porque llega a ser muy tardada esta prueba. Pero en sí, con esta prueba lo que evaluamos es la resistencia de la mezcla al agrietamiento por cargas repetidas. Y prácticamente lo que podemos hacer con esta prueba es tener un traje a la medida completo de nuestra mezcla asfáltica. Conforme a esto vamos a tener una ley de fatiga que va a ser una ecuación con la cual podemos saber a las cuántas repeticiones de carga va a fallar nuestra mezcla o se va a formar esta piel de cocodrilo. Y lo que estamos viendo hoy en el panorama es que pocas veces estamos llegando a ese nivel 3 y mucho menos estamos llegando al nivel 4. Todo lo que o el gran empeño de la industria es irnos hacia la parte experimental y eso está muy bien. Claro, tenemos que comprobar y tenemos que regionalizar estas tecnologías con los materiales, con los agregados que tenemos en cada país. Pero el problema aquí se vuelve, ok, supongamos que quiero ya con todas estas pruebas, comparar una mezcla con alguna tecnología de reciclado contra lo que me ofrecería una mezcla convencional o con un asfalto modificado. Ahí cómo lo hago, porque a final de cuentas, el gobierno de una entidad, una concesionaria, es el dato que quiere saber. ¿Por qué? Porque así podemos prever mantenimientos y así podemos tener nuestras vialidades en buen estado. Porque esto forma parte de la planeación. Esto lo podríamos comparar, por ejemplo, con un carro. Un carro de la marca que sea va a necesitar mantenimiento, ya sea de una marca muy buena a una marca muy mala. Cualquier carro necesita mantenimiento, así como un pavimento. Y supongamos que tenemos diferentes tipos de aceites. Y en estos aceites tenemos unos muy buenos que son ecológicos, que ocupan materiales fuera de uso y pues algo que nosotros queremos saber con nuestro carro, ok, tenemos este aceite que sabemos que es muy bueno para el medio ambiente, pero queremos saber al cuánto tiempo yo le tengo que hacer el servicio, al cuánto tiempo lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque de esta manera yo podré planificar este gasto que voy a hacer. Y pues, no sé, a lo mejor me dicen a los 10,000 kilómetros lo tienes que cambiar o a los 15,000 kilómetros. Yo hago un conteo y digo, ok, esos 15,000 kilómetros yo los voy a recorrer en 3 meses. Entonces, en 3 meses yo debo de apartar dinero para cambiar mi aceite. Algo así pasa es un ejemplo que podemos aplicar mucho a pavimentos. El recorrido del vehículo podría ser el tránsito que va a pasar. Obviamente, cómo nos duraría más nuestro mantenimiento de nuestro carro o nuestro aceite es que recorramos menos en un pavimento que sería que pase menos carga. De esto va a depender cuándo tengo que hacer la rehabilitación. Obviamente aquí no va a tardar 3 meses, va a tardar más en un pavimento, pero es una forma sencilla de verlo. Y con esto puedo planear este gasto que voy a volver a hacer. Porque si me dicen, ok, pues es que el aceite es muy bueno, ok, pero ¿cuándo lo voy a cambiar? No, pero es que es muy bueno y mira aquí las pruebas y esto, pero a final de cuentas yo quiero saber eso. Y eso es un tema importante para gobiernos, para concesionarias, porque ahí entra también el tema ecológico. Porque si yo construyo una mezcla con materiales ecológicos, pero esta mezcla me falla y yo no había previsto recurso, pues el que esta vialidad esté en malas condiciones, pues también contamina, porque a los vehículos les cuesta más circular o también reducen velocidad y al reducir velocidad hay un mayor gasto de combustible, también las ciertas piezas de los carros se deterioran, entonces al usuario le cuesta más circular por nuestra vialidad. Entonces, llegamos a esta pregunta, ¿y cómo lo evalúo? Al menos en México tenemos un software llamado DISPAP,
que fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, este método de diseño lo hemos ocupado bastante, pero hoy en día no refleja la realidad de nuestras vialidades. Y aunque ha sido un software que ha ayudado demasiado a México porque mediante él hemos diseñado gran parte de los pavimentos que tenemos, hoy en día no refleja la gran variabilidad de materiales que tenemos. ¿Por qué? Porque del estudio que se hizo en cuanto a DISPAP, que después me gustaría entrar un poquito más a este tema, pero ahorita lo quiero tocar para que sepamos qué software estamos utilizando, al menos en México. Tenemos este software. ¿Y este software, para qué nos sirve un software de diseño de pavimentos? Pues prácticamente nosotros le decimos, ok, mira, estas son las capas que voy a utilizar en mi estructura de pavimento, diséñame espesores. Dame los espesores que necesito para soportar el tránsito que voy a tener. Pero algo que pasa con UNAM es que, pues por el año en el que se desarrolló y teniendo en cuenta, hoy en día tenemos una gran variabilidad de asfaltos, también esta variabilidad de tecnologías, de mezclas asfálticas, se vuelve muy complicado adaptar este software a estas comparativas. Y eso se los platico de manera particular. Justamente es algo que hemos hecho dentro de PF Analyzer, que es analizar este software. En sí, no hay un solo documento donde nos diga cómo funciona y cómo toma estas decisiones en cuanto a cálculo. Es un poco complejo, pero hemos encontrado en diferentes documentos, un poquito viendo el funcionamiento, ocupando bastante DISPAP. Hemos tratado de entender cómo funciona DISPAP, ya lo hemos logrado afortunadamente, hemos checado nuestro código contra DISPAP y los resultados son extremadamente similares. Pero hablando con el doctor Carlos Chávez, planteamos ideas de mejora a DISPAP. También tiene algunos detalles en cuanto al año donde se creó, por lo cual hemos planteado, al menos por lo pronto, dejarlo así. A lo mejor más adelante forme parte de una tesis de maestría, de doctorado en la Universidad Michoacana, pero con esto hemos visto cómo funciona por dentro y esto nos ayuda también para tomar decisiones en cuanto al diseño de pavimentos, en algo que también nosotros queremos hacer, que es proporcionarle a nuestros usuarios maneras de analizar sus pavimentos. Pero bueno, dentro de DISPAP recapitulemos un poco. Tenemos este software que se realiza en una época donde las condiciones eran muy diferentes en nuestros pavimentos. Hoy en día tenemos una gran cantidad de tecnologías y algo que viene incrustado en DISPAP y que no podemos cambiar es esta ley de fatiga. Entonces, al no poder nosotros cambiar esta ley de fatiga, de cierta manera estamos suponiendo que todas las mezclas se comportan igual, al menos en fatiga. El módulo sí lo podemos cambiar, pero la fatiga no. Entonces supongamos que nosotros hacemos nuestro diseño hasta nivel 4 y vamos y ok, ya tenemos todo, ya comprobamos que nuestras soluciones ecológicas son buenas, vamos, pues ahora busquemos un software, cómo poder comparar estas estructuras. Y vamos y tenemos DISPAP y no podemos cambiar la ley de fatiga y es complicado saber cómo funciona por dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos recurrir a otros software comerciales, pero ahí es donde creo que nos podemos dar un tope en la pared y decir, híjole, hemos desarrollado mucho de este lado y hemos descuidado por el otro lado. Finalmente, el diseño de pavimentos se basa en obtener cómo se comportan estas estructuras ante las solicitaciones, ante las cargas. Para nuestras capas, nosotros debemos de saber ciertas características. Primero debemos de saber qué capas vamos a ocupar. Eso nos lo dirá nuestro proyecto. Si vamos a ocupar una base hidráulica, una base asfáltica, una base espumada. Conforme a eso, vamos a tener una idea de su módulo, de su relación de Poisson. Y conforme a esto, lo que queremos es diseñar espesores. Y para diseñar esos espesores, a final de cuentas, es hacer un traje a la medida. Es que yo sé qué carga va a pasar por mi vialidad, porque tengo aforos vehiculares. Con esto yo lo resumo a ejes equivalentes. Y con eso digo, a ver, ¿sabes qué? Tantos ejes equivalentes van a pasar por mi vialidad durante un periodo de 10 años. Y yo quiero que mi pavimento me dure 10 años, 5 años, 15 años, 20 años. Eso ya lo definirá el proyectista.
Entonces, para esto necesito yo obtener cómo se comporta mi pavimento. ¿Y cómo sabemos eso? Pues mediante esfuerzos, deformaciones y desplazamientos. Y esto se vuelve un problema un poquito complicado porque justamente nuestro pavimento es una estructura estratificada. Todavía se vuelve más complicado cuando tenemos una gran diferencia de módulos y eso se da en capas muy pequeñas. Entonces, imaginemos encontrar una carpeta asfáltica de un módulo muy bueno con un asfalto modificado y de repente, chin, baja bastante al de una base hidráulica. Y esa base hidráulica mide 30 centímetros y hay una gran diferencia de módulos. Entonces el problema se vuelve muy complicado. Hay algunas simplificaciones que se han hecho para obtener estos esfuerzos y deformaciones. Mucho de esto viene del mundo de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues lo que tenemos en un pavimento son suelos parcialmente saturados. Y de aquí, pues hemos buscado algunas adaptaciones y mucho de esto viene, pues quien lo haya visto, de Bucinesc, de cómo se transfiere una carga circular al pavimento, porque nosotros transferimos cargas circulares a nuestro pavimento. Y hay algunas simplificaciones que se han hecho, por ejemplo, con Odermark. Y una de las más complicadas es la de Burmister. Burmister es una muy buena teoría para esto. Después ahondaremos más en cuanto a todo esto, pero es matemáticamente muy complicada. Ocupa muchas matrices, pero nada que para una computadora de hoy en día no pueda hacer de manera muy rápida. Y pues ese es el gran problema que tenemos en el diseño de pavimentos. Lo que debemos de medir a final de cuentas es la deformación por tensión debajo de nuestra carpeta asfáltica y la de compresión encima de nuestra subrasante. Todo se resume a obtener esas dos deformaciones, porque esa deformación entra en nuestra ley de fatiga, en la de deformación permanente. Obviamente una carga se va a disipar con la profundidad, por eso una mezcla con mayor espesor va a tener menos deformación, por ende va a durar más. Y justamente de aquí sale un tema delicado porque pues luego es preocupante escuchar a la gente en cuanto a mezclas asfálticas y la percepción que tienen de nuestras mezclas asfálticas, que es que el pavimento flexible es más barato que el pavimento rígido, o sea que el pavimento que ocupa losas de concreto, pero dura menos. Pues es que normalmente mucha gente también piensa que los espesores de carpeta ya son un factor y que eso no cambia, que eso no se calcula, pero eso sí se calcula, no es un factor. El espesor se pone para cierta vida útil y la gran mayoría lo ponen a 7.5 centímetros, a 5 centímetros, donde créanme que si lo miden, las deformaciones por tensión están en su mero auge. Entonces, poner una carpeta a ese espesor es igual a que la mezcla va a fallar muy pronto porque justamente ahí se acumula demasiado esta deformación que si empezamos a subir el espesor y pues que si las condiciones cambiaran y diseñáramos o comparáramos pavimentos flexibles con espesores de carpeta iguales a espesores de estas losas de concreto. Cuando vamos a ver un pavimento rígido con una losa de concreto de 5 centímetros. Pero bueno, también ese es tema de otro podcast. En sí, pues ya teniendo estas dos deformaciones, podemos entrar a nuestras leyes de fatiga y de deformación permanente. Pero UNAM no nos deja entrar. Así de sencillo. Es una caja cerrada donde no nos permite mover eso. Y eso hace que hoy en día no tengamos un software, al menos en México, para poderlo hacer. Hay algunos software donde se puede realizar, por ejemplo, el Ken Layer o el de Pave Analyzer que prácticamente nosotros hemos comparado nuestros resultados con Ken Layer, que ocupa la teoría de Burmister. Somos muy similares, demasiado similares en los artículos que hemos publicado. Prácticamente nuestras curvas se superponen. Pero, por ejemplo, en Ken Layer, ¿cuál es la diferencia a ocupar un Ken Layer a un Dispap? Que el Ken Layer es un poco más complicado de utilizar. No va paso a pasito como lo hace Dispap. Te puedes perder, todo es muy manual. Los valores aquí puedes evaluar muchas cosas, pero el tema técnico se vuelve más complicado. Es mucha interpretación y pues también te tienes que entrar a una pestaña, después salir, entrar a otra, cargar. Se vuelve la configuración un poquito complicada.
Y en cuanto a Pave Analyzer, es lo que hemos hecho en ocupar esta teoría de Burmeister, que es bastante buena, y simplificamos mucho. En Pave Analyzer nos preocupamos mucho porque esta parte sea muy sencilla de utilizar, que nos preocupamos mucho en el diseño UX UI, que es prácticamente que todo esté, aparte de que esté bonito, que el usuario intuitivamente pueda saber qué sigue en cada paso. Y en Pave Analyzer lo que estamos haciendo o lo que tiene ahorita cargado en Burmeister viene esta parte de poder modificar esta ley de fatiga y de deformación permanente. Ya trae unas cargadas ahí por si quieres experimentar, por si quieres algunos valores. Hay algunas de unas instituciones que ya lo han hecho, que mediante esta experimentación las logran determinar, pero si tienes alguna de tu mezcla que determinaste en laboratorio, la puedes cambiar y puedes evaluar. Te dice la vida útil y aparte te entrega la radiografía, que es que puedes medir a cada punto 1 centímetros. Tú decidirás cada cuánto medirlos, a cada punto 1 centímetros, a cada 5, a cada 10, a lo que quieras, pero puedes obtener los esfuerzos y las deformaciones y hasta los desplazamientos de tu pavimento en cualquier punto. Y todo esto es exportable a Excel. Justamente hemos estado actualizando mucho la plataforma y es la parte que nos queda pendiente. Vamos a también a documentarla para que vean cómo es todo este proceso. Ya hemos avanzado un poco. Ahorita está como se subió en un inicio, que yo creo que ya es buena, pero vamos a mejorarla más. Y ese mejoramiento en que lo van a ver ustedes reflejado es en que sea más sencillo de utilizar, en que se pueda generalizar mejor, en que sea más potente, más rápido, porque yo creo que ese es algo que queremos, que todas nuestras herramientas sean bastante rápidas y justamente ya tenemos un mejor performance en este nuevo código que estamos implementando. Lo hemos checado con el doctor Carlos, lo hemos estado revisando, pero no lo hemos puesto en producción. Todavía faltan varias verificaciones de que no lo hemos lanzado a producción. Todavía faltan algunas verificaciones, pero en las preliminares todavía es mejor que el que tenemos en todos los sentidos. Lo vamos a lanzar próximamente. También queremos mejorar esta parte visual y también queremos hacerlo de la parte de nuestros usuarios, de la parte de nuestros oyentes, que vayan, utilicen el software y nos puedan decir, oye, pues sabes qué, estaría bien que ocuparan esto nos gustaría que lo implementaran y pues así crees un software que todos pueden usar. Pero bueno, partiendo de esta parte, pues nosotros hemos hecho ese esfuerzo por hacer software. Es un poquito una carrera un poquito en solitario aquí en México porque pocos están trabajando en esta parte y hay algunos esfuerzos interesantes también. Por ejemplo, en cuanto al IMT-PAPE, que fue desarrollado por el Instituto Mexicano del Transporte, también justamente es bueno señalarlo que también permite modificar estas leyes de fatiga y de deformación permanente. ¿Y todo esto en qué lo vamos a ver reflejado? A final de cuentas, tenemos que saber cuándo mantener, cuándo reemplazar una estructura. Y para eso también se ocupa mucho un software que es el HDM4. Muchos ya lo habrán escuchado. En sí no es un programa para el diseño de mezclas asfálticas. Lo que se hace en este software es intentar ver las carreteras como un activo que se deteriora con el tiempo y que genera costos durante toda su vida. Para esto ocupa diferentes modelos, como modelos de deterioro, donde estima cómo cambia la condición de la vialidad con el tiempo, esto a través de iria, agrietamiento, roderas, todas las condiciones que se imaginen. En segundo encontramos los modelos de efecto de los trabajos de conservación, donde se analizan qué pasa si aplicas un bacheo, un sello, una sobrecarpeta y todo esto. Y en tercero, los modelos de costo usuario, donde se estima cómo la condición del camino afecta el consumo de combustible, desgaste vehicular, tiempo de viaje y operación del vehículo. Esto también es importante porque pues una carretera en mal estado no solamente le cuesta al dueño de la vialidad, también le cuesta a todos los que la usan. Y en cuarto tenemos los modelos económicos, donde se comparan estas alternativas mediante costos de ciclo de vida, beneficios, costos, valor presente neto o estrategias de mantenimiento. Pero tiene una limitación importante que trabaja con modelos generales de deterioro y gestión
que sirven mucho para planeación y mantenimiento a nivel proyecto o red, pero no necesariamente captura con detalle las diferencias específicas entre una mezcla convencional con una mezcla con RAP o con cualquier tecnología. A través de esta serie hablamos de economía circular y justamente esto también debería de ser un proceso circular en el cual proponemos las soluciones, incorporamos residuos, analizamos esas soluciones en cuanto a lo estructural, con eso proponemos mantenimientos. Teniendo buenos mantenimientos, nuestras carreteras están en buen estado. Al estar en buen estado, generan menos emisiones al medio ambiente y también se vuelve este proceso circular. Y pues justamente eso es lo que quiero que se lleven en esta serie, que están todas estas alternativas ecológicas, pero deben de seguir un proceso, no debemos de estancarlas y conforme mejor las podamos llevar de principio a fin, vamos a tener mejores resultados. Esto es muy importante para nuestro planeta porque los recursos que ocupamos para carreteras son no renovables y conforme podamos solventar de mejor manera el uso de estas tecnologías, va a ser más fácil que se implementen porque algo que pasa mucho y que he visto mucho en la industria es que todavía tenemos miedo a ocuparlas, porque justamente hay gente dentro de la industria, tomadores de decisiones, que todavía creen que estas tecnologías no son buenas. Y conforme nosotros podamos cerrar este ciclo de principio a fin, demostremos desempeño, va a ser más fácil que las utilicemos. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando mucho en lo experimental. Hay que llevarlas a la otra parte, hay que llevarlas al mantenimiento, hay que decirles, mira, esto te va a ahorrar porque esto cuantitativamente vas a ahorrar tanto en espesor, o déjale el mismo espesor y vas a soportar más carga, ya no vas a tener que rehabilitar en tal año, le vas a sumar 2 años más, 3 años más. Y eso es a final de cuentas lo que la gente que invierte en estos activos quiere oír. Quiere oír cuánto nos va a durar estas alternativas, porque hay mucha resistencia. Y yo creo que si todos nos unimos en este proceso, podemos llevarlas de mejor manera porque nuestro planeta necesita que ocupemos estas tecnologías. Ya no debería de ser una opción, ya debería de ser inclusive alguna ley que nos obligue a ocuparlas. Y justamente es lo que hemos hecho en PAVE Analyzer, buscar también ayudar desde nuestra trinchera, desde nuestro lado, en validar esto con la parte de análisis estructural. Todo esto también lo publicamos en nuestras redes sociales. Continuamente estamos haciendo publicaciones acerca de las diferentes temáticas que tocamos en el podcast, algunas más. Y si ustedes nos siguen en redes sociales, pues pueden encontrar un poco más de esta información. También tratamos de que las imágenes sean muy dinámicas para que al simplemente guardar la imagen ya te puedas crear un mapa mental de por dónde va la cosa, por dónde va la temática. Entonces recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, registrarse a PF Analyzer. Cada semana lo digo, pero pues es que así es. Estamos continuamente implementando cosas nuevas. Aparte, cada semana les llega un correo donde les avisamos todas las novedades que va a haber. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente capítulo.